Buenas tardes a todos. En primer lugar, presentarme, para los que no me conocéis, soy Juan Ramón Navarro y soy el gerente de Insight Analytics. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por participar en este curso y ahora viene un poco los demás agradecimientos, ¿no? Pues dar las gracias a Pepe Aldudo, que va a ser el que va a impartir el curso del CODIM. Desde Insight Analytics, cuando empezamos con el tema de la famosa pandemia, decidimos que como asociación deberíamos dar formación. La formación va implícita en el ADN de la asociación. Entonces decidimos dar formación y sobre todo gratuita, ¿no? Teníamos que poner de nuestra parte y así lo hemos hecho con todos los cursos y webinars que hemos venido impartiendo desde el mes de marzo. Y también no solo nosotros, sino todos los que han participado impartiendo estos cursos. Y Pepe Aldudo es una de estas personas, ¿no? Lo hace de forma gratuita, con lo cual sí me gustaría reflejarlo y decirlo. Dicho esto, también, como podéis comprender, el llevar a cabo este curso lleva implícito pues, que más personas estén pendientes de él, como desde Secretaría, que está Elsa con nosotros, está Ramón también, que hacen posible que esto se lleve a cabo. Y a partir de aquí sí me gustaría un poco hacer una pequeña presentación de Pepe Aldudo. Pepe Aldudo, personalmente yo le conozco desde hace muchos años. Es consultor, está especializado en el ámbito de calidad y de protección de datos. Él viene trabajando con nosotros desde, como os comentaba, hace mucho tiempo. Desde ANEIMO y AEDEMO somos un poco los propulsores de este código de conducta. Nos reunimos con la Agencia Estatal de Protección de Datos. Esto no es fácil hacerlo y sobre todo porque no tiene una idea clara qué es la investigación de mercado. Entonces tuvimos que hablarles mucho, explicarles todo lo que hacíamos y luego nos lo comentará Pepe, pero hoy en día en España códigos de conducta registrados a la agencia estatal no hay muchos, luego nos dirá Pepe el número. Y el CODIN es uno de ellos, ¿vale? Entonces, le hemos llamado el CODIN a este curso, el CODIN Responde, ¿vale? Sobre todo queremos que sepáis qué es el CODIN, que es un código de conducta para el tratamiento de datos de carácter personal, sobre todo en el sector nuestro, ¿no? En lo que se centra en la investigación de mercado. Como sabéis, son muy activos en redes sociales y esta mañana leía un comentario que ha puesto alguien en la red social cuando estábamos promocionando este curso, que decía: si queremos que la investigación de mercados avance, tiene que ser con garantía. Pues no puedo estar más de acuerdo con él. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en cualquier caso, insisto, no puedo estar más de acuerdo con él. Porque esto también forma parte del ADN de la asociación. O sea, daros cuenta que nosotros, sobre todo, velamos por la calidad, ¿vale? Y todo el tema de protección de datos de carácter personal. Simplemente comentaros que en el tema de calidad, tanto Pepe Aldudo es el secretario de un comité técnico nacional y yo soy el presidente del Comité Técnico Nacional 161, que estamos con el tema de la norma, la UNE, la 2252. O sea que para nosotros la calidad es fundamental. A su vez tenemos también un comité de ética dentro de la asociación. Hace poco se ha impartido un curso. Y ahora estamos con precisamente con el otro código de conducta, ¿no? Que es el de protección de datos. Simplemente digamos, de lo que nos pide la Agencia Estatal de Protección de Datos es el promover este código, ¿vale? Que se dé a conocer, y así lo venimos haciendo. Una vez registrado, dimos un curso en el CIS, cuando el señor Tezanos aún no era presidente,
Y posteriormente tuvimos una conversación con la INFA y estuvimos dando 2 cursos presenciales tanto en Madrid como en Barcelona, precisamente explicando qué era el CODIN. Y ahora, bueno, nos toca traerlo a todos los que estéis interesados y obviamente y sobre todo darlo a conocer a todos los asociados de Insight Analytics. Y por mi parte, poco más. Solo deciros y explicaros un poco cómo va a ser el formato. El formato, la primera parte, Pepe os contará qué es el CODIN desde el principio hasta el final y sobre todo dentro del ámbito de investigación de mercados, por supuesto. Y luego la segunda parte tendremos el turno de respuestas a las preguntas que nos han ido llegando al mail que os dimos. Obviamente podéis en cualquier momento a través del chat, que lo va a manejar Elsa, podéis hacer las preguntas que estiméis oportunas y cuando Pepe acabe con las que ya nos han llegado, pues empezaremos a contestar todo el resto que lleguen a través del chat. Pues por mi parte nada más, le dejo a Pepe. Espero que os guste, espero que lo veáis como algo que es interesante para la asociación y para el sector en concreto. Y simplemente recordaros que se va a grabar este webinar y luego se os pasará también una encuesta de satisfacción, ¿vale? Para que la contestéis. Y como decía aquel, sin más dilación, doy paso al protagonista, perdón. Así que, Pepe, te cedo los bártulos. Yo corto la imagen, que soy muy feo, y todo tuyo. Muchas gracias, Juan Ramón. Buenas tardes a todo el mundo. De lo que algunos, por los que he visto de la lista de entrada, me conocéis. Sigo siendo el mismo. Algunos hace muchos años que no nos vemos, o sea que bueno. Pues venga, vamos a empezar. Como veis, vamos a hablar de protección de datos. Os pongo en la agenda un poco los temas principales que vamos a ver en la sesión. Lo primero es por qué o qué significa un código de conducta en la legislación sobre protección de datos y concretamente el CODIM, cómo afecta esto a los entrevistados o participantes, por darles un nombre genérico, de una investigación, cómo aplicar algunos requisitos legales en investigación de mercados, ¿de acuerdo? Es decir, son algunos de los requisitos que la ley o la legislación exige, cómo se pueden entender desde el punto de vista del proceso de investigación de mercado. Y luego vamos a entrar concretamente en un tema que yo he visto por mi contacto con varias empresas, que es algo que ocurre y que genera dudas y a veces problemas, que es el uso de bases de datos o de listados que proporciona el cliente. Y como ha dicho Juan Ramón, al final pues vamos a ver las dudas que nos han llegado y las que puedan ir surgiendo a lo largo de la sesión. Sí me parece importante, antes que nada, aclarar una cosa. El CODIM, su alcance es exclusivamente los procesos de investigación. Quiero decir que una empresa de investigación puede hacer otros tratamientos, por ejemplo, el del personal propio, el de clientes, el de proveedores. Pues bien, el CODIM no afecta a eso, afecta exclusivamente a los procesos estrictos de investigación. Básicamente, el tratamiento de los datos de participantes, entrevistados, cualquier nombre genérico que demos a este tipo de perfil. Pues bien, yo creo que siempre empiezo asentando los conceptos. Lo primero es qué es un dato personal. Y aquí la ley no nos dice lo que es, no nos da un listado de qué cosas son. Simplemente nos dice eso que veis en pantalla. Toda información sobre una persona que permita identificar a dicha persona. Aquí os pongo yo ejemplos y siempre con interrogación, porque siempre que podamos identificar con alguno de estos datos u otros a una persona, se considerará dato personal. Es decir, si una voz no me permite identificar a una persona, no será un dato personal. Un nombre, pues hombre, decir Pepe, en mi caso, hay miles de Pepes, solo con el nombre Pepe no identifica a una persona concreta. Pepe Aldudo ya, no sé cuántos habrá en España, pero ya empieza a ser más identificable. Entonces, la ley no dice cuáles. Hay que tener en cuenta este criterio. Si estamos hablando de un entrevistado mayor de 70 años, con 5 hijos, que sea doctor honoris causa por la universidad de un pueblo pequeñito de Albacete, seguramente solo haya una persona. Entonces, aunque no demos su nombre, es una persona identificada o identificable. Y sería un dato personal toda esa descripción que yo he dicho.
Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, ¿qué es un tratamiento? Lo mismo, la ley no nos dice concretamente qué es. Dice, es cualquier operación que hagamos sobre los datos personales. Tenemos algunos ejemplos, pero son ejemplos nada más. Un registro, una recogida, una utilización, un borrado de datos también puede ser un tratamiento de datos personales. Es decir, cualquier cosa que hagamos con un dato personal, por muy inocua que pensemos que es, y no quiero decir que sea algo agresivo, simplemente cualquier cosa que hagamos con el dato personal. Pues bien, os decía, ¿qué significa tener un código de conducta? Pues en la legislación sobre protección de datos, que es el Reglamento Europeo más la Ley Orgánica Española, requieren que los responsables del tratamiento evidencien el cumplimiento. Aquí es un poco lo contrario de la famosa presunción de inocencia. Tenemos que evidenciar que estamos cumpliendo. Y la ley establece dos métodos aceptables, no son los únicos, son dos métodos aceptables. Uno es lo que se llama el proceso de certificación, que será algo muy parecido a los procesos de certificación de calidad que muchos conoceréis. Y el otro es una adhesión a un código de conducta. ¿Cuál es la diferencia? Lo primero, lo emite una entidad acreditada y lo que indica es que la empresa certificada cumple la legislación. Una adhesión a un código de conducta implica cumplimiento de ese código de conducta que debe a su vez cumplir el reglamento, pero que además tiene un plus, que es adecuado a un proceso concreto, en este caso, a investigación de mercado. ¿Qué supone entonces tener? Pues como digo, primero evidenciar el cumplimiento, además, pues nos pasa un poco como el estar certificado por una norma de calidad, que puede implicar un elemento diferenciador con quien no está adherido a un código de conducta, con quien no lo cumple. Además, nos va a permitir al público en general conocer cuáles son sus derechos, digo público en general, que pueden ser entrevistados o potenciales entrevistados, y cómo pueden ejercer esos derechos, ¿verdad? Encontrar un cauce. En el propio código hemos incluido formularios estándar que se pueden utilizar por cualquier persona para ejercer un derecho. No es obligatorio su uso, pero es una ayuda para cualquier persona que no sepa cómo ejercerlos. Además, para quien se adhiera a este código, puede ayudar a solventar alguna duda de cómo aplico este requisito legal a mi actividad de investigación. Pues bien, aquí lo hemos conseguido. Además, hay que tener en cuenta que esa forma de resolver o de cumplir un requisito ha sido revisado por el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, hay un visto bueno oficial para esa, digamos, interpretación o forma de aplicación de la legislación. Además, también nos da una bastante buena pista de las medidas necesarias para cumplir la legislación. El Reglamento Europeo no dice qué medidas de seguridad hay que establecer. Dice que cada responsable debe establecer medidas técnicas y organizativas. Pero de ahí no da más. Da algunos ejemplos, algunas ideas. Entonces, bueno, usando el código de conducta, nos puede ayudar a esta finalidad. ¿Y cómo afecta a los entrevistados o participantes? Pues lo primero es asegurando que reciben una información transparente y leal. Con esto estaríamos dando respuesta a varios de los principios que incluye el artículo 5 del reglamento. La licitud, la lealtad, la transparencia en el tratamiento de los datos, limitación de la finalidad, porque le vamos a informar al entrevistado que sus datos personales se van a tratar exclusivamente para investigación de mercado, para nada más. Minimización de datos, el principio de minimización de datos, porque solo vamos a utilizar aquellos datos que sean necesarios para la investigación. No hay una lista de cuál es mínimo y cuál es máximo. Cada estudio tenemos que asegurarnos de que solo tratamos los datos necesarios. Pongo un ejemplo a lo mejor un poco extremo. Si estamos haciendo un estudio entre médicos de medicina general que atienden en pueblos de menor de 20.000 habitantes, pues probablemente tomar el dato del género, del sexo de ese médico puede que no sea relevante, porque lo que nos interesa es la opinión como profesional. Es cierto que puede haber algún estudio que sea necesario o sea adecuado o conveniente saber si hay alguna diferencia por razón de sexo, pero normalmente no sería el caso. Es un ejemplo. También el plazo de conservación, porque vamos a informar a las personas durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos, que eso debe ser además cumpliendo esa finalidad de investigación de mercados. Y con todo ello iremos cumpliendo el requisito de la responsabilidad proactiva, es decir, activamente la empresa debe demostrar que está cumpliendo la legislación de protección de datos y está tratando correctamente los
los datos personales. Además, otra de las cosas que se pretende con este código es diferenciarnos de lo que son las actividades de marketing directo, de publicidad, de actividad promocional. No solamente para nosotros, para el sector, sino especialmente para los entrevistados. Sé que esto es una labor ardua y que es algo que el público en general habitualmente no lo diferencia, sobre todo cuando a las 5 de la tarde en plena siesta te llaman por teléfono para hacerte una encuesta. Pues lo fácil es que entre tu enfado digas que no quieres comprar nada. También debe permitir a estas personas, como decía antes, reconocer y conocer sus derechos y qué hacer con ellos, porque a la empresa adherida se le obliga, como cumpliendo también la legislación, a informar de cómo ejercer esos derechos con cada empresa. Además, supone el tener un código de conducta, un cauce para atender las reclamaciones de cualquier entrevistado que considere que no se ha hecho un tratamiento correcto de sus datos. Es como poner un sistema de arbitraje de consumo intermedio. No significa esto que vayamos a definir, a tomar decisiones judiciales, pero sí ayuda a encauzar. Es uno de los requisitos que debe tener un código de conducta. Pues bien, os decía, ¿cómo vamos a aplicar algunos de los requisitos legales en el sector de investigación? Lo primero que suele dar un problema es definir la base legal. Esto está recogido en el artículo 6 del reglamento. Casi todo el mundo hemos ido por la vía del consentimiento. Pedimos un consentimiento al entrevistado para tratar sus datos. Pues bien, el código de conducta lo que hace es abrirnos un poco los ojos. Existen otras bases legales y no necesariamente siempre hace falta tener un consentimiento. Otra de las bases legales puede ser la ejecución de un contrato. Tenemos un contrato o un acuerdo. No penséis en un contrato de compraventa, un contrato de una hipoteca o un contrato de una cuenta corriente. Un contrato es un acuerdo entre dos partes. Entonces, esto es una opinión mía personal, pero yo creo que, por ejemplo, un panelista llega a un acuerdo con la empresa que gestiona el panel, por la cual se compromete a participar o a aceptar que le inviten a participar en estudios, y por otra parte, el proveedor del panel se compromete a invitarle y, si participa, a darle un incentivo. Eso se podría considerar ejecución de un contrato. Por lo tanto, tendríamos ahí una base legal para el tratamiento de datos de esos panelistas. También nos podemos encontrar con que tenemos la base legal del cumplimiento de una obligación que nos exige una ley española, europea. ¿Cuál puede ser este caso? Pues, por ejemplo, si a un participante le estamos pagando un incentivo, porque puede que tengamos una obligación fiscal de conservar a quien hemos realizado pagos. Entonces, tenemos una obligación legal para saber, para mantener esos datos, para tratarlos. También podría darse el caso de que usemos la base legal del interés legítimo. Este es una base legal que el reglamento incluye, no define en qué consiste un interés legítimo, y el único límite que nos pone es que el interés legítimo para tratar el dato de un entrevistado debe estar supeditado al interés legítimo de ese entrevistado, lo cual significa que en cada situación hay que valorar el interés de cada uno. Esto es algo que dependerá de cada caso. También quiero hablaros del tema de las listas Robinson, porque sé que en muchos casos hay entrevistados, sobre todo por teléfono, que en cuanto reciben una llamada de un sistema CATI para invitarles a participar en una encuesta, te alegan que están anotados en la lista Robinson y que no deberías llamar. Pues bien, una lista Robinson, según describe la ley, es obligatoria su consulta para estas tres actividades: comunicaciones comerciales, comunicaciones sobre publicidad y comunicaciones sobre mercadotecnia directa. Como estábamos diciendo antes, esto es diferente de la investigación de mercado. Por lo tanto, no tenemos ninguna obligación de consultar esta lista Robinson. No es obligatorio a esta actividad, siempre que la estemos diferenciando de todas las anteriores que he dicho. Lo que sí es muy recomendable es que cada empresa pueda establecer su propia lista de exclusión. Porque, bueno, a una persona que ya nos ha dicho que no quiere que le molesten para encuestas ni para ninguna historia, pues puede ser razonable incluir a esa persona en una lista de exclusión y a su teléfono excluirlo de futuros estudios. Eso sí, a esa persona habrá que informarle de que se le incluye en ese tratamiento de datos que consiste en una lista de exclusión. Plazo de archivo, quién es el responsable, dónde ejercer los derechos, porque eso es un tratamiento de datos.
Otro tema que yo he visto que suele dar un poco de problemas es el tema de los menores. Debe quedar claro que en España, una ley orgánica española, son o pueden dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos todas las personas que tengan 14 o más años. Si tienen menos de 14 años, necesitamos el consentimiento de la persona que ostente la patria potestad o sea un tutor legal. Es decir, no nos vale lo que antiguamente se consideraba un adulto responsable, el profesor del colegio, un cuidador, los abuelos, los hermanos. Tiene que ser la persona que ostente la patria potestad o sea el tutor legal. Y además, yo recuerdo lo que decía hace un rato, la ley exige que cada empresa evidencie el cumplimiento. Entonces, claro, yo me imagino un estudio Kawi, un estudio online o un telefónico, ¿cómo hacemos para tener una constancia? Bueno, por lo menos deberíamos de tener una apariencia. Entonces, en las preguntas, primero, asegurarnos de que no nos estamos dirigiendo a un menor. Si tenemos la mínima duda de que sea un menor, terminar ese contacto. Asegurarnos de que estamos hablando con un mayor de edad. Y en nuestro cuestionario, por ejemplo, hacer una pregunta muy clara. ¿Usted ostenta la patria potestad o es tutor legal de esta persona? Sí. Entonces ya podré tener el consentimiento para tratar los datos de ese menor. Obviamente, si la persona que te contesta ha mentido, es problema del que ha mentido, no del quien ha hecho la pregunta, que lo ha hecho con toda su buena fe. Aquí estamos hablando de cuando tratemos datos de los menores. Quiero decir, si hacemos un estudio a los padres sobre sus hijos menores de edad, no estaríamos tratando el dato de identificación del menor, salvo que pidamos su nombre o que de alguna otra forma podamos llegar a identificar al menor. Si estamos hablando de un menor, pero sin sus datos personales, no aplicaría esto que estamos hablando. Otro tema es el plazo de conservación. Claro, el reglamento dice que se debe definir, pero no nos da plazos, ni máximos, ni mínimos, nada. Lo único que nos dice la ley es que los datos solo se deben conservar el tiempo que sean necesarios para la finalidad con la cual estamos tratando los datos. Pero aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de un plazo de conservación de los datos personales, no de lo que creo que en el sector se suele llamar datos brutos, es decir, las respuestas que nos han dado los entrevistados. Entonces, si separamos las dos cosas, los datos brutos se pueden guardar por el plazo que nos definan nuestras normas de calidad o las normas propias de cada empresa, y los datos personales se pueden eliminar pasado el plazo necesario para el cual se recaban. Esto es necesario tener en cuenta la situación o en qué contexto estamos tratando los datos. Por ejemplo, si estamos en una captación aleatoria, pues probablemente una vez que hayamos terminado los fines de control de calidad, de recontacto, no es necesario archivarlos o guardarlos más tiempo. Distinto puede ser la situación de un panelista que permanezca un tiempo, trataremos sus datos mientras esté de alta en el panel. Y si además, como decíamos antes, hay un pago de incentivos, pues puede que tengamos una normativa fiscal que nos exija unos plazos de archivo. En el código hemos puesto como plazo razonable 6 meses que empiezan a contar a la finalización de la investigación. Esto es importante. La finalización de la investigación puede depender de la propia investigación. Un estudio que sea muy ad hoc, que dure 2 meses, pues esos 6 meses empezarían a contar a partir de los 2 meses. Si estamos hablando de un estudio con varias oleadas, 12 oleadas, por ejemplo, a lo largo de 12 meses, los 6 meses empezarían a contar a partir de la última oleada, porque puede que sea necesario que tengamos que comparar y necesitamos a lo mejor recontactar con los entrevistados. Pero esto hay que definirlo en cada caso. Lo que también le permite el CODIM es que se amplíe esos 6 meses siempre que se justifique. La justificación, la razonable. Que haya una necesidad real de conservar los datos. Por ejemplo, por un recontacto futuro o, pues, a lo mejor el cliente nos ha contratado una ola este año, pero sabemos que dentro de 8 meses nos va a contactar una segunda oleada, contratar una segunda oleada en la cual necesitaremos contactar a las mismas personas. Bien, ahí hay una justificación. Y luego tener en cuenta que, sobre todo para las empresas que estén certificadas por sistemas de calidad, que es posible que tengamos que mantener registros de la validación, también se llama la supervisión. Pues bien, la recomendación es separar los datos personales o que en estos registros no se identifique a un entrevistado. Se identifique un número de entrevista, una hora y fecha en que se realizó la entrevista, cualquier otra
situación, pero que no identifique al entrevistado concretamente. De esa forma podremos conservar los registros de validación de un plazo superior a esos 6 meses o el año, si hay una justificación. Otro tema que yo creo que es importante es relativo al deber de informarlo. Habitualmente todo el mundo está llamando como la política de privacidad. Pues bien, es una información que debemos dar a las personas de cuyos datos estamos tratando y que esto está incluido en los artículos 13 y 14 del reglamento. El artículo 13 se refiere a cuando los datos los hemos obtenido del interesado y son esta lista que veis aquí, y el artículo 14 cuando los datos no los hemos obtenido directamente del entrevistado y son todos aquellos que tienen una cruz en esta otra columna. Quiero destacaros la última fila que dice directamente fuente de procedencia de los datos personales. Esto lo que significa es que si un cliente nos ha dado una base de datos sobre la que realizar el estudio, debemos informar a los entrevistados de dónde ha salido sus datos personales. Es decir, debemos informar de la fuente. Fijaros que aquí pongo la fuente, no pongo el cliente necesariamente, porque puede ser que el cliente nos dé una base de datos de un tercero. Pues bien, tendremos que decir que los datos proceden de ese tercero. Es decir, no es necesario informar del cliente. Aquí había un solo que se me ha saltado un poquito, tenía que estar escrito aquí arriba. Bueno, lo que sí hemos hecho en el CODIM es incluir una, digamos, adaptación, adecuación del cumplimiento de ese requisito, y es decir que esto se puede hacer al finalizar la participación para evitar sesgos. Por ejemplo, a la introducción en el cuestionario, a la persona, al entrevistado, se le puede decir sus datos nos los ha facilitado quien nos ha encargado la investigación. Le informaremos sobre quién es al finalizar del estudio para evitar su sesgo. Si usted quiere participar en estas condiciones, avanzamos. Si no, y prefiere saber ahora quién ha facilitado el dato, se lo doy y terminamos. No le podremos permitir participar. Es un ejemplo de lo que se puede hacer. Y al finalizar la investigación, hay que ofrecer a la persona identificar a quien ha dado los datos. No basta con si el entrevistado nos recuerda o nos pregunta. Hay que ofrecerlo por lo menos. Si la persona dice sí, y darle toda la información. Información que nos tendrá que haber dado quien sea la fuente de esos datos. Lo mismo nos puede ocurrir con una generación aleatoria de teléfonos, porque estos son datos que no hemos obtenido del interesado. Entonces hay que informar, si por ejemplo estamos haciendo un estudio CATI, que el número de teléfono se deriva de una generación aleatoria de números de teléfono. O si hemos comprado una base de datos. Cada vez son menos las bases de datos, sobre todo de números de teléfono que existen y que sean legales, pero alguna puede serlo. En ese caso tenemos que informar a la persona de dónde hemos obtenido su dato personal. Pues si lo hemos comprado, imaginaos que todavía existieran las páginas blancas de Telefónica, tenemos que decir, su dato lo hemos obtenido de las páginas blancas de Telefónica, si es el caso, que las páginas blancas desaparecieron hace ya mucho tiempo. Otro tema que también ha surgido cierta controversia es el tema de si estamos en investigación de mercado elaborando perfiles. Pues bien, la ley, el reglamento europeo, lo que dice sobre esto es que las personas tienen un derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos en dicha persona. Como sabéis, tanto el Código SOMAR como yo creo que todos los códigos éticos que tenemos en el sector, uno de los principios claves es que la investigación no debe tener ningún efecto adverso sobre el entrevistado, tampoco efectos jurídicos. Por lo tanto, en teoría, nunca deberíamos estar elaborando perfiles sobre las personas. Podemos considerar que si estamos seleccionando dentro de un listado de personas a aquellos que cumplen el perfil sociodemográfico, pues sí, puede que no estaremos elaborando un perfil, estaremos seleccionando a personas. Si después estamos analizando las respuestas de esas personas conforme a perfiles sociodemográficos, la intención es hacer ese análisis sociodemográfico, pero no estamos elaborando análisis de personas concretas. Como sabéis, la investigación se basa en un análisis estadístico de todas las personas que han participado en ese estudio, no en el análisis de las respuestas concretas de una persona. Como sabéis, ESOMAR lo tiene muy claro, ha definido que solo puede ser investigación de mercado lo que implique ese tipo de análisis general. En este sentido, quiero mencionaros concretamente el caso de farmaindustria, porque es probablemente una de las áreas donde está habiendo más problemas.
Farmaindustria elaboró lo que llaman el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, la última versión es del año 2014. Y en este código hay un artículo, el 14.3, relativo a los estudios de investigación de mercado, en el cual se dice que la persona que participa en el estudio desconoce y no tiene ocasión de vincular su realización con una compañía farmacéutica. Es decir, esto estaría diciendo que no podemos, en caso de hacer un estudio que estuviera dentro del alcance de este código, no podríamos identificar si la base de datos nos la ha facilitado el cliente o la compañía farmacéutica que encargó la investigación. Entonces, estaríamos en contradicción con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Pero qué ocurre? El reglamento es una norma de rango superior. A los que seáis como yo un poco de origen jurídico, un reglamento tiene un rango inferior a la Constitución y por encima de una ley orgánica. Es decir, está por encima de cualquier otro documento, hasta del CODIM, por supuesto. Entonces, no, este texto no puede ir en contra de lo que diga el reglamento. Si el reglamento dice debe informarse sobre el origen de los datos, debe hacerse. También otro tema que está dando cierta controversia es definir quién es el responsable de los datos, si el instituto que realiza la investigación o el cliente que la encarga. ¿Qué es lo que dice la ley? Pues la ley considera responsable del tratamiento a quien determine los fines y los medios del tratamiento, mientras que será encargado del tratamiento quien trate esos datos por cuenta de este responsable del tratamiento. ¿Qué significa todo esto? Vamos a intentar analizarlo. Lo primero, habría que considerar si definir los objetivos del estudio, el target o el test de producto, si todo esto significa determinar los fines y los medios. Pues claro, significa determinar los fines de los medios y los medios de la investigación. Pero es que el reglamento se refiere a los fines y los medios del tratamiento de los datos personales, no del resto, no de la investigación, no de las respuestas, solo de los datos personales. Entonces, habitualmente es el propio instituto el que define quién va a participar concretamente, que cumpla, obviamente, el target que tenga ese estudio, el perfil que se esté buscando, siempre que esa base de datos no proceda del cliente. Además, es el propio instituto el que dice qué es lo que se hace con esos datos. Se usan para su supervisión, cuánto tiempo se van a conservar, dónde van a estar. Y además, habitualmente, el cliente que encarga la investigación no tiene acceso a esos datos personales. Lo que recibe son unas respuestas agregadas con los resultados que se han obtenido a lo largo del estudio. Vamos a ver algunos casos concretos. Un estudio que se haga entre panelistas. Pues es obvio que el responsable del tratamiento siempre será el propietario de ese panel. No puede serlo el cliente, porque eso es uno de los valores que tiene ese propietario del panel. En caso de base de datos que no se haya facilitado al cliente, aquí está claro, el responsable de tratamiento será el cliente y el encargado será el instituto. En aquellas captaciones aleatorias, bola de nieve, river sampling, este tipo de cosas, el responsable entendemos que debe ser el instituto, no el cliente que encarga. También es posible que en esa captación aleatoria la hagamos en nombre del cliente. Entonces sí, en ese caso el instituto tendrá que presentarse como estoy realizando este estudio y sus datos van a ser tratados por parte del nombre del cliente y hay que identificarlo, lo cual no siempre es algo que los clientes quieren. En ese caso, el encargado de tratamiento sería el instituto. ¿Y cuánto es una base de datos que hayamos comprado? Es el instituto, porque el dato personal que estaba en esa base de datos, quien está en esa base de datos sabe que ese proveedor de esa base de datos es quien trataba el dato y que además se cede a un instituto de investigación. No sabe nada del cliente hasta el momento y a lo mejor ni siquiera durante la investigación. En cualquier caso, cuando tengamos un encargo de tratamiento, recordad que es fundamental que haya un contrato de encargo de tratamiento. Si no, esto puede ser motivo de sanción por la Agencia de Protección de Datos. Y luego otra cosa que es importante aclarar, y lo he visto ya en muchísimas ocasiones, se considera cuando el cliente nos entrega las datos, nos están diciendo que nos están cediendo datos. No es correcto. Los términos de cesión o de acceso por cuenta de terceros, estos están en la legislación antigua española y ya no está en vigor. Ahora se habla de quién es el responsable y quién es el encargado. Pero en cualquier caso, en una situación en que el cliente nos entrega una base de datos, nunca nos cede esos datos, sino que nos encarga tratar esos datos
con una finalidad muy concreta, que es la realización de ese estudio o de los estudios que correspondan, con esa finalidad concreta y nada más. Una cesión sería algo como regalar los datos para que el instituto haga con ellos lo que quiera. No es el caso. Es lo que se llama un encargo de tratamiento. Bueno, vamos un poco ya acabando con esta parte. Recordaros que el CODIM, todo código de conducta debe tener una entidad promotora, que en este caso es Insight Analytics España, y además es obligatorio que exista lo que se llama un órgano de supervisión. El órgano de supervisión que tenemos nosotros se llama Comité de Supervisión y Seguimiento, que lo formamos 3 personas. Este comité tiene una serie de funciones que son básicamente dar a conocer el CODIM, cuáles son los procesos de adhesión y quiénes son las entidades adheridas. Esto tenemos una página web que está todavía un poquito en construcción, pero la información estará completa lo antes posible. Además, el comité debe colaborar con el promotor en la difusión de este código de conducta. Aquí estamos. También el comité será quien gestione todos los procesos de reclamaciones que puedan llegarnos. No han llegado ninguna hasta ahora, pero seríamos quien los gestionáramos entre el reclamante y el reclamado. Además, el comité de supervisión se encarga de aplicar el régimen sancionador, no penséis en multas. El régimen sancionador consiste en que en aquellas empresas que estén adheridas, si en algún momento lo incumplen, pues se podría llegar hasta la exclusión de la adhesión, es decir, a retirar esa adhesión. No vamos a poner multas todavía. También el comité se encarga de revisar el contenido del CODIM y hacer los cambios por su adaptación. Imaginaos que allí, dentro de un año, aparece una legislación nueva que tengamos que tener en cuenta, pues habrá que revisar el contenido. Y luego, por supuesto, realizar las auditorías de aquellas entidades, de aquellas empresas que quieran adherirse y elaborar el informe de auditoría con objeto de la adhesión. ¿Y en qué consiste la adhesión? ¿O cuál es el proceso? Pues bien, lo primero es que lo puede solicitar cualquier persona jurídica que preste servicios de investigación en España. No podemos aceptar entidades o empresas que no hagan investigación en España. Lo primero que se hace es mandar una solicitud de adhesión a la asociación le remitirá un cuestionario, la empresa debe responder a una serie de preguntas, sobre esa información se realiza la auditoría. La auditoría puede tener un resultado favorable y entonces iríamos directamente a la resolución de la concesión, o puede tener un resultado de acciones a tomar o incumplimientos directos. En estos 2 casos, la empresa deberá elaborar un plan de acciones que si solamente son acciones o correcciones menores a tomar, vale con tomar un plan de acciones que sea realista y razonable. Si son incumplimientos, se deberá evidenciar que se ha corregido lo que no se cumplía. Entonces, una vez que tengamos nuestro semáforo verde, pasamos a la resolución de la concesión y, yupi, al certificado de adhesión y a la posibilidad del uso de la marca. ¿Qué obliga a estar adherido? Pues, por supuesto, el cumplimiento del CODIM. Debe mantenerse un registro de actividades de tratamiento, que esto no es diferente a lo que ya exige la legislación. Lo que ocurre es que la legislación lo exige para un tamaño de empresas y en el CODIM lo estamos exigiendo para todos los adheridos. Permite el uso del sello CODIM y además aceptar el régimen sancionador que, como decía antes, no va más allá de poder ser eliminado de la lista de empresas adheridas. Pues bien, como decía Juan Ramón hace un rato, en la Agencia de Protección de Datos hay una serie de códigos de conducta registrados. Son estos que veis aquí, ni más ni menos, por lo menos a fecha de hace 2 días, que es cuando la última vez que he sacado este pantallazo. Esto que se ve pequeñito que lo he marcado es el nuestro. Entonces, es uno de los códigos que están ya aceptados por la agencia. ¿Y qué empresas se han adherido ya? Pues todas estas que veis aquí, más 2 que hoy mismo se les va ya a conceder la adhesión. Entonces, total tenemos por ahora 9 entidades adheridas. Pues bien, vamos ya a pasar a la parte de resolución de dudas. Como os pedimos que nos mandarais dudas, pues nos han llegado algunas, vamos a empezar por estas y luego ya pasaremos a las que pueda haber surgido a lo largo del webinario de hoy. La primera tiene bastante explicación. Lo he puesto un poquito en formato flujo para pues el caso que nos plantean es que una universidad quiere hacer una encuesta online ad hoc a personas que son de un panel online.
nos dice la persona que pregunta, la universidad es responsable de determinar qué información se obtendrá, cómo, con qué finalidad, etcétera. Es decir, establece los objetivos del estudio y la definición metodológica del estudio. La pregunta, ¿se podría considerar a la universidad como responsable del tratamiento y al instituto como encargado de tratamiento? Además, la persona que pregunta, yo creo que se asusta un poco y dice, en el contrato de encargo, la universidad podría pedir al instituto que borre los datos personales. Hay que acordarse que estamos hablando de un panel online. Pues un panel online, como decíamos hace un rato, la universidad no puede ser en ningún momento responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento será el propietario de ese panel. La universidad seguramente ni siquiera tendrá acceso a los datos personales, pero normalmente. Pero en cualquier caso, no podemos permitir que sea esa universidad o el cliente, quien sea, da igual el ejemplo, que sea responsable del tratamiento. Porque claro, se nos acaba el chollo. Ese panel tendremos que borrar todos los que hayan participado concretamente o todos los que hayan aceptado participar concretamente en ese estudio. Pero la duda venía con más cosas. Decía, la universidad recibirá el fichero de resultados con el ID del panelista, que son datos pseudonimizados pero no anonimizados. Por aclarar un poco, un dato anonimizado es aquel dato que no permite identificar a una persona. Un dato pseudonimizado es aquel dato que, sumado a otra información, sí permite identificar a una persona. Entonces, por ejemplo, un ID de panelista, efectivamente, es un dato pseudonimizado si tenemos la posibilidad de recurrir al resto de datos que identifican a una persona. Entonces, nos sigue preguntando la persona que ha mandado esta consulta. ¿Se podría entender que la universidad recibe un dato que se podría reidentificar y, por tanto, todavía es un dato personal? Entonces, con esto un poco volví al punto anterior. Dice, ¿esto podría reforzar la tesis de que el responsable del tratamiento es la universidad? Pues bien, vamos a ver. Esta es un poco esta diferenciación que ha hecho la ley sobre datos pseudonimizados y datos no anonimizados. Lo que está diciendo es que el dato efectivamente es pseudonimizado, pero quien recibe ese dato pseudonimizado y no puede volver a identificar a la persona, para ese que lo recibe es un dato anónimo, porque no tiene forma. Realmente siempre que el proveedor del panel no le dé los datos de contacto, por ejemplo, el email o el nombre del panelista. Entonces, para ese receptor, en este caso para la universidad, sería un dato anónimo, porque no tienen forma. Es solamente el instituto o el propietario del panel el que podría enlazar el ID del panelista con los datos de identificación. Por lo tanto, seguimos diciendo lo mismo. Ni en este caso el cliente sería el responsable del tratamiento y para ellos el dato que reciben, aunque sea el ID del panelista, sería un dato anónimo. Otra consulta que nos llega y es si cabe la posibilidad de que entre el instituto y el cliente se haga lo que se llaman corresponsables del tratamiento. ¿Qué es esto? Esto está regulado por el artículo 26 del reglamento. Lo que dice es que son cuando dos o más responsables conjuntamente determinan los objetivos y los medios del tratamiento. La ley además exige varias cosas. Lo primero, que exista un contrato entre esas partes en el que se definan las responsabilidades, las funciones y cuáles van a ser las relaciones en el tratamiento de datos, obviamente, entre los responsables. Pero además exige otra cosa, y es que ese contrato debe estar a disposición del entrevistado, es decir, de la persona interesada cuyos datos vamos a ser corresponsables. Si os acordáis, hablábamos hace un rato de la obligación de informar que tenemos, y entre las cosas que hay que informar a las personas cuyos datos tratamos es la identidad del responsable. Pues bien, aquí no solamente es identificar quiénes son los dos o tres o los que sean corresponsables, sino además también informar de cuáles son ese contenido de ese contrato, de ese acuerdo de tratamiento de datos entre las dos corresponsables. Volviendo un poco a nuestra tabla que teníamos antes, vamos a ver las posibilidades. Pues, por ejemplo, en panelistas, yo entiendo que no es posible la corresponsabilidad. Vamos a ver, es posible, pero ya sabemos que el propietario del panel está perdiendo una parte de su panel, o está perdiendo el control sobre una parte de su panel. En el caso de base de datos de cliente, pues podría ser un cliente que sea propietario de esa base de datos y que nos encarga un tratamiento. En lugar de encargarnos, dice, vamos a ser los dos corresponsables. Perfecto, no habría problemas. Pero entonces el cliente tiene que asegurarse de que ha informado a esas personas que están en esa base de datos y tiene que obtener el consentimiento, y aquí sí que hay esa cesión a la empresa de investigación.
porque los dos van a ser responsables. Vamos a ver, probablemente los clientes, estamos hablando sobre todo de una base de datos de los consumidores de ese cliente, y en ningún momento les ha dicho que sus datos se van a acceder al instituto XYZ. Entonces, esto seguramente no cabrá. Entonces, ¿he puesto que es posible? Sí, muy poco probable. En caso de situación de una captación aleatoria, sí, podría ser. Si desde el principio nos presentamos como corresponsables. Lo que ocurre es que en estas situaciones lo fácil es que luego el cliente diga ya, y yo quiero ver las respuestas identificadas con los entrevistados. Aquí nos estamos enfrentando directamente a lo que dice el código SOMAR, que por principio, por defecto, el cliente no va a tener acceso a identificar a las personas que han respondido, salvo que tengamos su consentimiento expreso para esa finalidad. Y en el caso de una base de datos que hayamos comprado, la respuesta es la misma, no, porque la persona que estaba en esa base de datos, de quien la elaboró en su momento, en ningún momento sabía o va a saber o le han informado de que el cliente también va a ser responsable de su tratamiento. Por lo tanto, en general, la recomendación es no considerar la situación de una corresponsabilidad, ya que en ese contrato deberíamos de asegurarnos de que el tratamiento de los datos se va a realizar solo con fines de investigación. No podemos permitir que después el otro corresponsable, en este caso el cliente, pueda usar los datos para otros fines diferentes de para los que se obtuvieron y para los que se consiguió el consentimiento. Además, por otro lado, los institutos de investigación, salvo el caso de un panel, normalmente no tienen ninguna necesidad de guardar los datos de identificación de los entrevistados. Normalmente no sirven para nada. Entonces, ¿para qué vamos a entrar en un acuerdo de corresponsabilidad en una situación de un estudio que puede durar unos breves meses, o a lo mejor incluso eso, puede ser menos de un mes? No tiene no aporta mucho valor al tratamiento de los datos. Otra duda que nos ha llegado. Dice así, con autorización expresa y firmada de los entrevistados de una investigación, estos pueden grabar un vídeo suyo tomando diferentes medicamentos placebo y que este vídeo luego pueda ser difundido por el cliente. La duda ¿es posible que el propio entrevistado se filme a sí mismo un vídeo y que éste se pueda difundir con el cliente? Y luego dice, en caso afirmativo, ¿qué precauciones? Pues bien, contestando a la primera pregunta, entendemos por la explicación que nos dan que tenemos un consentimiento expreso para una finalidad definida, que es grabarse en vídeo tomando medicamentos, es decir, estamos hablando probablemente de datos de salud también, y entrega al cliente, es decir, ese consentimiento englobará todo esto. Por lo tanto, no creo que la pregunta se refiera a si es aceptable que la persona se grabe a sí mismo. Entiendo que sí, porque mayor acción de consentimiento que el grabarse a sí mismo, pocos podremos encontrar. Por lo tanto, la respuesta es sí, siempre que se dé esas condiciones de existencia de un consentimiento expreso para ese fin definido y completo de qué es lo que se va a hacer, incluyendo la entrega al cliente y el para qué se entrega al cliente. ¿Qué precauciones? Pues se nos ocurre recomendar lo siguiente. En primer lugar, asegurarnos que la grabación solo incluye a quien dio el consentimiento. Esto es, probablemente el entrevistado esté en su casa grabándose y aparezcan por allí los niños, la suegra. Estas personas seguramente no nos han dado el consentimiento. No pueden aparecer en ese vídeo, no podemos tratar esos datos. Hay que identificar al cliente, está clarísimo, porque si el consentimiento incluye la entrega al cliente, hay que decir a quién se va a entregar. ¿Por qué hay que decirlo? Pues porque la ley lo dice muy claramente. Las personas tienen que saber quién está tratando sus datos personales, incluyendo cualquier entrega ulterior. Además, esa entrega hay que dejar muy claro que es solo por fines de investigación. Si no, estaríamos incumpliendo de nuevo el Código SOMAR y el CODIM, porque estamos hablando del tratamiento de datos personales exclusivamente con fines de investigación, no con fines de formación, no con fines de marketing directo, de análisis, de evaluación de satisfacción. Son cosas diferentes de la investigación. Tampoco se podría entregar a terceros. Debe quedar muy claro que es solo al cliente, salvo que posteriormente se obtenga el consentimiento para una ulterior entrega a terceros, con fines de investigación. El plazo de conservación debe indicarse ese consentimiento y debe cumplirse. Por lo tanto, si al cliente le vamos a entregar una grabación, pero le hemos informado al entrevistado que sus datos personales se van a conservar durante un plazo de 6 meses,
también el cliente debe eliminar ese vídeo al cabo de 6 meses. Hay que tener en cuenta que además estamos aquí aplicando el consentimiento y la legislación establece que cualquier persona puede retirar en cualquier momento su consentimiento. Es cierto que esa retirada no afecta a un tratamiento anterior, pero el tratamiento debe finalizar. Quiero decir que si ya hemos utilizado esa grabación para hacer un análisis, para estudiar algún otro tipo de situación de investigación, está bien, se ha hecho. Pero no podríamos seguir utilizándolo para futuro en ninguna finalidad. Y luego habría que tomar las medidas técnicas y organizativas adecuadas a la situación que estamos grabando, dónde está el vídeo, si lo subimos a una nube, si esa nube está fuera de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta diversas medidas técnicas y organizativas. Pues bien, con esto terminamos las dudas que nos han llegado. Elsa, ¿nos ha llegado algo por el chat? Hola, Elsa. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Sí, bueno, nos preguntan si vamos a pasar la presentación luego. Creo que eso lo ha comentado antes Juan Ramón. Vamos a pasar el vídeo incluso, ¿no? Incluso, sí, se está grabando. Sí, y también la presentación, no hay ningún problema. Vale, Sí, y luego esto... tenemos... Sí. No, perdonad, que como os he comentado al principio, lo estamos grabando y lo colgaremos en YouTube. Vale, y luego tenemos una consulta de Alejandra que nos dice: Pepe, cuando nos envían o enviamos bases de datos, entiendo que debe hacerse por un medio seguro, ¿verdad? Ni mail ni WeTransfer son opciones adecuadas, ¿verdad? La ley no define qué es un medio adecuado. Nos pone, por ejemplo, el tema de la encriptación, la pseudonimización. Tenemos que tomar aquellas medidas que sean razonables para evitar pues, una pérdida accidental, borrado o un acceso indebido a los datos. Hay diversos sistemas. Vamos a ver, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de datos estamos tratando. Si estamos tratando datos sensibles de salud, con todo tipo de identificación, pues seguramente debamos aplicarles mayores medidas. En la mayor parte de los casos, sí. Por ejemplo, incluso un WeTransfer. WeTransfer, además, ya todo este tipo de sistemas se han apuntado a proteger porque saben que si no, que se quedan sin clientes. Entonces, habitualmente suelen cifrar la información. No viene de mal que, además, el fichero que mandemos lo protejamos con una contraseña. La contraseña la mandemos en correo aparte o lo digamos por teléfono. Es decir, se pueden tomar todas aquellas medidas. No nos pueden exigir que tomemos las mismas medidas que puede tomar la NASA, el CNI yo qué sé, o la Seguridad Social. Tienes que medidas adecuadas. Entonces, un WeTransfer puede ser conveniente siempre que nos aseguremos de que WeTransfer va a borrar el fichero y de que, por mucho que intenten acceder, pues lo hemos protegido con una clave y nadie podrá acceder fácilmente a ese fichero. Insisto, si nos viene el mejor hacker ruso del mundo, nos va a robar la mejor contraseña. No hay, digamos, sistemas 100% seguros. ¿Más, Elsa? Sí, dicen: buenas tardes, al hilo de la última duda, ¿acaso qué tiene que firmar el cliente que va a recibir los datos, vídeos de los participantes? Lo suyo sería cualquier documento donde se comprometa o si se comprometa a cumplirlo el código de SOMAT y la finalidad de uso de los datos personales. En una cesión no hay un contrato de cesión, hay un contrato de encargo y no sería el caso. También esto puede servir si en la propia propuesta o el contrato que hagamos con el cliente se incluye la situación de que va a recibir unos vídeos y en ese documento se puede establecer estos vídeos se pueden utilizar solamente con fines de investigación durante este plazo de tiempo, las condiciones que hemos puesto antes. Con esto, por lo menos, el Instituto de Investigación ha demostrado que ha transmitido los requisitos. Si después el cliente los incumple, es responsabilidad del cliente, no del instituto. El instituto no tiene la labor de policía. Esto es como cualquier contrato. El incumplimiento de una parte no es responsabilidad de la parte cumplidora. ¿De acuerdo? ¿Más, Elsa? Sí, Alejandra, en base a la primera pregunta que nos ha hecho, nos pregunta si que con clave sería suficiente.
Una clave Yo creo que le ha potente. respondido. Sí, sí, yo Sí. creo que sí. Una clave potente, sí. No pongas el nombre del fichero, no pongas Alejandra, no pongas idea, ¿verdad? Pero una clave, no, tampoco quiero decir que tenga que tener 35 caracteres con, no, algo que sea más o menos razonable, sí, sería suficiente. Vale. Elsa, Sí. Otra duda. ¿Se puede no informar al participante de quién es el patrocinador de una investigación, aunque el participante lo pregunte? Siempre que el cliente no vaya a recibir ninguna información del participante, por supuesto. Gracias. Una charla muy interesante. ¿puedes repetir la primera parte, por favor, Elsa? Sí, 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 sin problema. Me dicen, ¿se puede no informar al participante de quién es el patrocinador de una investigación, aunque él lo pregunte? Pero luego había otra cosa más. Ahí estaba la clave, perdona. Sí, siempre que el cliente no vaya a recibir ninguna información Vale, del participante, por supuesto. vale. Aquí la clave está en si los datos de contacto de ese participante nos los ha facilitado el cliente, hay que informar de quién es ese cliente. Que, como he dicho, nos ha aceptado la Agencia de Protección de Datos que se haga al finalizar la encuesta para no sesgar las respuestas. Pero si ha sido una captación aleatoria, si la base de datos procede de nuestro panel, si procede de una base de datos que hemos comprado o procede de un tercero, habrá que informar de eso, pero no del cliente. Es decir, no es un requisito informar quién ha encargado el estudio. Es un requisito informar quién ha facilitado los datos personales, que pueden no coincidir. Pueden no coincidir. Vale, Elsa, ¿más? Sí, te dan las gracias por aquí, Pepe, y te dicen, Pepe, entiendo que en todo momento estás hablando de datos cuantitativos. ¿El CODIM también es válido para los datos cualitativos? El CODIM es válido para datos personales. Los utilicemos en estudios cuantitativos, cualitativos, mixtos o cualquier otro tipo de investigación que ocurra o que aparezca en el futuro. Hablamos solamente de datos personales. Y sí, en el CODIM hemos incluido situaciones, ejemplos, casos, tanto de quali como de quanti, como de Kawi, telefónico, como CATI. Creo que hemos contemplado las metodologías habituales de la investigación. ¿Más, Elsa? Sí, Hola. dicen, ¿y el cliente puede pasar datos a un tercero? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Sí. ¿Y el cliente puede pasar datos a un tercero que sea a su vez su cliente, es decir, el cliente final? Entiendo que hablamos de datos personales. Distinguirlo, por favor, de lo que son las respuestas. Como sabéis, en todos los códigos se dice que los datos brutos de la investigación son propiedad del cliente, por lo tanto, podrá hacer lo que quiera. Vamos a ver, estamos hablando de datos personales del propio, si la base de datos nos la ha facilitado el cliente, son suyos, bueno, suyos. Él o ella es el responsable, por lo tanto decidirá a quién se los facilita y qué base jurídica tiene para facilitarlos. Si estamos hablando de una captación que ha realizado el instituto, es decir, no son datos que haya entregado el cliente, se puede hacer siempre que pidamos el consentimiento a los entrevistados y les informemos de a quién se va a entregar los datos. Al cliente del cliente, a quien corresponda. Es decir, recordar que el principio de la legislación es que las personas sepamos quién está tratando nuestros datos, quién tiene nuestros datos y qué hace con ellos. Claro, esto se incumpliría si nosotros informamos de que los entregamos a nuestro cliente, pero no informamos de que éste a su vez los va a entregar a un tercero. También, ojo, si el instituto, su acuerdo con el cliente es que es el cliente quien va a recibir los datos personales y nada más, si luego el cliente los entrega al tercero sin que el instituto lo sepa, es el cliente el que está incumpliendo, no el instituto. ¿De acuerdo? ¿Más, Elsa? ¿Elsa? Sí, dice hoy la justicia, sí, ¿me oyes? Sí,
Dice, hoy la justicia europea anula el Privacy Shield. Los datos personales europeos ya no podrán transferirse a servidores de los Estados Unidos. ¿Qué deberíamos de hacer si el cliente de Estados Unidos pide grabaciones para hacer un análisis? Yo lo primero que recomendaría es, entiendo que hablamos de grabaciones cualitativas, lo primero que recomendaría es no mandar grabaciones. Es decir, se lo digo yo creo que a todas las empresas con las que suelo hablar, que esto de estar mandando siempre los vídeos es algo histórico y hay otras formas. Se puede mandar un audio, además un audio es más fácil distorsionar mínimamente la voz sin que suene a Pato Donald, y conseguir el mismo resultado de poder escuchar en directo lo que han opinado los participantes, o tal vez si no, una transcripción literal. Si no tenemos más remedio, porque realmente hace falta ver el vídeo, otra opción obviamente es anonimizar las caras, que queda fatal. Parece que las mascarillas que estamos llevando todos ahora, pues ahora las digitalizamos. Pues, imaginemos que tampoco puede ser. Pues bien, la legislación establece distintas situaciones en las cuales se pueden sacar datos personales fuera de la Unión Europea. Una de ellas es la existencia de lo que se llama la adecuación, la decisión de adecuación, que eso lo establece el Comité Europeo de Protección de Datos, que es, digamos, el organismo europeo que regula todo el tratamiento de datos. Este Comité Europeo establece qué países tienen un nivel de protección similar al europeo y, por lo tanto, son países a los cuales se puede transferir datos. Si Estados Unidos no está en esa lista, no entrará en ese caso. Otro puede ser la aplicación de una serie de medidas, de documentos o de protocolos que estén establecidos y que además el Comité Europeo de Protección de Datos ha aceptado. Esa es otra opción. Pero también nos da la opción del consentimiento. Es decir, podemos pedir el consentimiento a las personas para informarles que los datos personales van a ser transferidos al país, en este caso Estados Unidos, a la empresa tal concretamente. Y la persona tendrá que dar su consentimiento desde el principio a eso. Entonces, sí se puede hacer, por ejemplo, con el consentimiento específico. ¿Más, Elsa? Sí, dicen, para tener los contratos que se ha estado hablando, grabación vídeo, contratos de confidencialidad, ¿es necesario contratar un abogado para que los elabore o existen plantillas ya sean gratuitas o de pago? Gracias. No estoy muy seguro si la pregunta se refiere, Elsa, a lo mejor tú que lo has leído, si se refiere a Sí. la... Dime. ¿Elsa? Sí, ¿Elsa? Sí, se me ¿lo puedes leer otra entrecorta vez, por todo el favor? rato. ¿Lo puedes leer? Sí, para tener los contratos que se ha estado... Sí, para tener los contratos que se ha estado hablando, grabación vídeo, contratos de confidencialidad, ¿es necesario contratar un abogado para que los elabore o existen plantillas ya sean gratuitas o de pago? Vamos a ver, como decía, no hay modelos de contrato. En el CODIM tenemos incluido un modelo de contrato, pero es para encargo de tratamiento, que no sería esta situación. Básicamente tampoco tenemos que reinventar la rueda, hacer un contrato, no sé cómo deciros, como si fuera una hipoteca de la casa. Lo importante es que quede muy claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los datos, sobre todo lo que sí se puede hacer y prohibir todo el resto, ¿no? Yo no puedo desrecomendar el recurrir a un abogado porque siempre, a efectos de redactar un contrato, siempre van a ayudarnos, pero muchas veces no es necesario con aplicar el sentido común y decir, vamos a ver, pensar qué cosas se pueden hacer, sobre todo más tener en cuenta cuando obtuvimos el consentimiento del participante, qué es lo que le dijimos, qué nos comprometimos con ese participante y eso trasladarlo a los compromisos que debe cumplir el cliente que va a recibir esa grabación. ¿Más, Elsa? No, en principio no hay nada más, no hay ninguna pregunta más. Pues si no surgen nada más, que bueno, nos Te dicen adelantamos. muchas gracias, Pepe, realmente muy interesante y claro. Pues me alegro, muchas gracias a todos y Si espero... te parece, Pepe, Sí,
Si te parece, damos 5 minutos por si alguien Vale, se ha dejado alguna pregunta ahí en el tintero y si no lo damos por finalizado. ¿Os parece? perfecto. Yo aprovecho para beber un poco de agua, que los que me conocen saben que yo siempre he sido Sí, sí. fumador y no lo he dejado y necesito aclarar la garganta. Necesitas el sustituto del cigarro. No, bueno. Para mí el sustituto del cigarro es el chocolate, que también, pero ese no lo he traído aquí. Me he puesto solo el vasito de agua. De todas maneras, no hemos tenido ningún caso que se Vale, haya hablan del rechazado. coste. Un segundito, ahora vemos lo del coste. No hemos tenido Sí. ningún caso que se haya rechazado una adhesión. Lo que sí hemos hecho, y poco por prudencia, ha sido, al recibir un cuestionario que se viera al ver el cuestionario que no se estaba cumpliendo el CODIM y en general el reglamento, se le ha recomendado a la empresa que tome una serie de medidas antes de pasar a la fase de auditoría, porque no tendría sentido hacer una auditoría con su coste para después el resultado ser negativo. Entonces, procuramos asegurarnos de que cuando llegamos a la auditoría es que hay unas garantías bastante amplias de que el resultado sea positivo. Puede que con alguna acción a realizar, pero sí. Respecto al coste, pues el coste, tenemos establecido un coste fijo de 300 euros y un coste por hora que, José Ramón, corrígeme si no me equivoco, creo que eran unos 60 euros la hora. Esto incluye la preparación, por ejemplo, la revisión del cuestionario, la auditoría en sí, cualquier otra. Ha habido alguna situación en la cual la empresa ha mandado un cuestionario, lo hemos revisado, no estaba correcto, se ha devuelto, nos lo han mandado otra vez y hemos tenido que hacer una segunda revisión. Pues, ese tipo de cosas. Además, IMAS ha establecido una serie de descuentos que son por ser socio de IMASA y por estar certificado por la norma ISO 20252. Entonces, con estas dos situaciones hay un descuento. Creo que no es un proceso caro. Es, desde luego, mucho más barato que las certificaciones de AENOR, lo digo por quien, no por comparación, digo simplemente que sale más económico que eso. No hay una intención, Juan Ramón me tirará de la oreja por hablar más de lo que debo, pero no hay una intención de hacer negocio con esto. Obviamente el coste de tener un CODIM, un código de conducta, existe y hay que sufragar ese coste. Y esa es un poco la idea. No, en absoluto. Al contrario, creo que lo has explicado Vale, bien. O sea, preguntan. quiero decir que un poco desde la asociación lo único que hemos hecho ha sido de poner un coste bajo un presupuesto de lo que nos cuesta. O sea, la asociación no gana un duro, ¿vale? En este sentido. O sea, lo que queremos es lo que decíamos antes, ¿no? Que el sector de la investigación crezca con unas garantías. Y es lo que estamos haciendo, pero no, esto no queremos sacar ni un duro ni nada en absoluto. Queremos tener imagen, sobre todo el sector de investigación. Creo que ya la tenemos ante la agencia estatal, que es muy importante, porque como os he comentado al principio, no sabían realmente lo que era la investigación de mercados y hemos estado mucho tiempo allí reunidos con ellos y además con las altas esferas, no con los técnicos, y lo que queremos simplemente es eso, o sea, que el coste ha venido siempre definido por lo que es lo que a la asociación realmente incurre en gastos, nada más. O sea, que no es un coste elevado, lleva razón Pepe. Y además eso, tienen descuento, obviamente, todos los asociados de Insight Analytics. ¿Elsa, ¿había otra pregunta? Sí, preguntan si y una pequeña empresa que hace estudios de mercados muy locales le compensa adherirse al CODIM. Pues tenemos adhesiones de empresas de entre 2 y 3 personas. Por lo tanto, entiendo que sí. Yo creo que sí que compensa porque, de hecho, probablemente incluso compense más que a una empresa de mayor tamaño, porque una empresa de mayor tamaño seguramente tendrá más recursos de equipo jurídico, a quien consultar, sobre cómo aplicar la legislación sobre protección de datos. El CODIM ayuda concretamente a quien no tiene a lo mejor posibilidad de tener esa ayuda continuamente. Ayuda a entender la legislación de protección de datos en el proceso o en los procesos de trabajo de la investigación. Entonces yo creo que incluso seguramente compensa más. ¿Más, Elsa? No, en principio no.
Juan Ramón, ¿nos haces los honores? ¿El Sí, cierre? hombre, sí, por Dios, por descontado. Nada, simplemente, bueno, solo queremos, como os hemos dicho, que desde la asociación, que os decía al principio, dentro de nuestro ADN está la formación. Creo que antes, incluso cuando estaba dando las gracias a todos los que estamos interviniendo, me olvidé de una parte muy importante de la asociación, que es el tema de la formación, que Miguel Cervantes es el responsable y lo está haciendo realmente muy bien. Pues simplemente lo que queremos es eso, que sean interesantes estos cursos, los webinars que estamos impartiendo, y que los beneficiados siempre seáis vosotros. O sea, que si el día de mañana pues tenéis ideas, hay una dirección dentro de la asociación de formación y estoy convencido de que Miguel lo atenderá gustosamente. Simplemente, insisto, reiterar las gracias a todos los que habéis participado, volver a agradecerle a Pepe de forma o sea, la forma que ha tenido desinteresada de dar este curso y nada más. Así que lo damos por cerrado y muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.